Bueno, dice Macron, en presencia de Zelensky, ahí en París, la capital de la France, hoy pude anunciar 2.000 millones de euros adicionales, chingate esa. Los pueblos europeos cada vez con menos servicios sociales, pero este mequetrefe impopular se la pasa gastando dinero, pero además es bien poquito, o sea, es un hablador. Alemania le ayuda a Ucrania muchísimo más que Francia, pero Macron es el que pareciera que es el más activo apoyador y defensa de Zelensky, cuando en realidad es mucho verbo y poco sustantivo. 2.000 millones de euros se lo tiran en una semana, vaya. Dice, mañana movilizaremos a nuestros socios reunidos en París para continuar con este apoyo a la resistencia ucraniana. Otro de sus apoyos, siempre falaces, pintar la Tour Eiffel, de amarillo y azul por solidarité avec l'Ukraine. ¿Ustedes se la imaginen? Y Zelensky, gracias Francia, merci France. Y luego después Zelensky dice, por una paz sólida para Ucrania y Europa, construyendo una paz sólida para Ucrania y Europa. Bueno, pues muchas fotitos, muchas bla, 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 pero pocos resultados en el terreno, porque en el terreno Rusia le sigue avanzando en Sumy, en Kharkov, pero principalmente en Donetsk. Dice, en París reuní a una treintena de países que forman la coalición de acción por una paz sólida y duradera. Reuní como si fuera el presidente de los Estados Unidos de Europa. Todos voluntarios, todos unidos pour construire la paix, para construir la paz. Bueno, para esto, mi queridísimo amigo Javier Francisco Martínez, tiene una reflexión muy maquiavélica, pero siempre con toda la cultura general que tiene Francisco, muy acertada. Esto le dijo hoy a Sergio Fernández en Negocios TV. Decía Maquiavelo que aquel que controla el miedo de las gentes, del pueblo, de la ciudadanía, se transforma en el amo de sus almas. Después de los experimentos, del experimento pandémico, del control social, de infundir pánico, terror psicológico, infundir otra vez más, después de 5 años, ahora el miedo, la manipulación a que viene Putin a pasearse por la Giralda, pues vale, veo informaciones de Lo País de ayer en el que Bruselas pedía que los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática o una guerra, es decir, ¿quién lo sabe? Una guerra, una crisis climática, por agresión, por desastres naturales, por calentamiento global o por ciberataques. Es decir, lo engloba todo. Traigo también a colación a Emmanuel Todt cuando dice que la Unión Europea no es más que una usine a gas, una fábrica de gas. Esa expresión quiere decir que es un enredo innecesario, un rompecabezas burocratizado que solo sirve, que no hace más que gestionar mal crisis o crear crisis para fingir su necesaria existencia. Vimos cómo se gestionó la crisis financiera, el primer golpe crítico, el segundo golpe ha sido la crisis de la pandemia y ahora la crisis de la guerra. Para terminar, diría que infundir miedo va muy ligado al terrorismo. Estoy leyendo estos días, curiosamente, además, un libro, Ideología y Maldad, de un psicólogo social, Anthony Tallard, en Shoroi Ediciones, lo puedo decir por quien lo quiera leer, donde hablan del terrorismo político como que tiene 2 patas. La raíz de terrorismo viene de terrere, es decir, de temblar, de crear gran miedo, y del sufijo ismo, que hace referencia al carácter sistemático. No basta con decir que va a venir el lobo, ¿no? O que va a venir o el terror que se infunde. Aquí es de un modo organizado, con carácter organizado. No bastan las calamidades naturales, no. Es el terror en el sentido de una lógica del terrorismo. Terminaría diciendo que el terror tiene unos pilares que son estados que se van adecuando cada vez más a esa política de infundir miedo y de terror, que es una ideología que se siente como una pauta absoluta, incuestionable. Esa ideología es incuestionable. 2, una tarea de propaganda. Lo estamos viendo con cargas emocionales para estigmatizar las posiciones contrarias o las que son racionales. Tercero, el cultivo de la propia imagen narcisista de estos líderes enfermizos. Y por último, la severa disciplina interna. Se requiere obediencia de vida, nada de autocrítica,
y se implementan medidas coercitivas, como ya lo vimos con el plan de la pandemia. ¿Cómo me hubiera Sí, muchos se gustado acuerdan hoy. que cuando yo fuera estudiante o cuando yo era estudiante, cómo me hubiera gustado que Francisco Javier Martínez hubiera sido mi profe de teoría social y política, hubiera sido mi profesor de filosofía? Qué tipazo y qué agradable escucharlo. Cuánto se aprende de alguien como Francisco, que es muy serio en sus análisis, muy consistente y muy humilde. O sea, Francisco no anda presumiendo por ahí que sabe, Forma a Donald Trump. Se puede decir que es la pero primera Francisco mancha de los sabe. primeros 2 meses. Francisco es un analista de 5 estrellas. De verdad, si tuviera un canal de YouTube, Francisco tendría un canal tremendo, muy, muy espectacular. Miren lo que responde cuando Sergio le pregunta sobre Donald Trump. Tanto como la primera mancha, hay manchas de esta mancha sí sale, es decir, se frota y sale la mancha. Hay otras manchas, las de sangre, que esas son más difíciles de quitar por generaciones. No se ha compartido información clasificada en cadena de mensajes. Esto ya lo ha dicho el director nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, la directora, mejor dicho, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Y en cuanto a lo que se ha dicho, voy a incidir porque me lo he estado leyendo de cabo a rabo y realmente lo que se ha dicho son obviedades, que es un aviso claro para los navegantes de esta Europa otanizada, de esta Europa globalista financiera. Estoy pensando en los 18 miembros que estaban, J.D. Vance, Marco Rubio, Mike Waltz, Susie Wiles, Stephen Miller, estaban hablando de los ataques hutíes para el 15 de marzo. J.D. Vance decía que era un error, lo cual lo comparto con J.D. Vance, porque si fuese estadounidense, pensaría, si solo el 3% del comercio de Estados Unidos pasa por el canal de Suez y el 40% que pasa es de la Unión Europea, estaríamos haciendo, si fuese estadounidense, un trabajo a Europa. Y pedía a J.D. Vance que se retrasase. La respuesta de Mike Waltz es, ya sea ahora o dentro de un mes, decía que debería de ser Estados Unidos quien realizara esta reapertura de estas rutas comerciales por petición del POTUS, es decir, por petición de Trump. Están trabajando, decían, los departamentos de Defensa y Estado para determinar cómo recopilar los costes asociados, hombre, nada es gratis, para cobrárselos a los europeos. Y la respuesta de J.D. Vance es, si hay que hacerlo, hagámoslo. Simplemente odio rescatar a Europa otra vez. Es decir, no creo que sea para rasgarse las vestiduras. Es realpolitik. Los otros lo venden en las intervenciones, las múltiples intervenciones desde Obama, Premio Nobel de la Paz, pasando por Biden, son todas intervenciones humanitarias. No hay interés plutocrático aparente, no hay interés por el dinero. Las muertes en Siria, en Gaza, en Libia, esas muertes son humanitarias. Lo digo con ironía, no puedo poner comillas, solo puedo poner cara. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está diciendo es realpolitik. Toda operación tiene un coste y, por lo tanto, si los europeos son tan valientes, y no quiero hablar de los europeos, de las élites, porque los europeos sufrimos de estas élites corruptas e ineptas e ineficaces. Si la Unión Europea no lo remunera, entonces la doctrina de la política exterior, termino, de Trump es clara: rechaza toda acción que no suponga un beneficio no tangible a largo plazo. Por lo tanto, hacerlo e ir para nada y no cobrarlo es en contra de los intereses de la ciudadanía y de los impuestos que pagan los ciudadanos de Estados Unidos. Los ciudadanos europeos tendríamos que ser más reclamadores ante nuestros gobiernos de que cada acto de malgasto o de desvío de fondos que hacen nos lo están quitando de nuestros bolsillos, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Si pensáramos así, otro gallo cantaría. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Lo digo públicamente, me hubiera encantado que Francisco fuera mi profesor de teoría social y política. ¿Cuánto se aprende de este hombre? Mis respetos para él. Oigan, pues mientras Zelensky dice,
Putin morirá pronto, ya está viejito, su miserable y fracasada vida está a punto de extinguirse, tiene que resolver muchos planteamientos. Apuesten por mí, europeos, apuesten por mí, porque ya me convertí en un hombre peludo. Miren, hasta tengo barba y me visto como militar, aunque no soy militar. Apuesten por mí. Miren, en Ucrania apostaron por mí porque dije que llevaría la paz. Dijo que llevaría la paz a Ucrania con el servidor del pueblo, el partido que más bien se ha servido del pueblo. Y miren ustedes cómo quedó Ucrania, cómo está Ucrania. Bueno, pues mientras ese comediante farsante llamado Zelensky y todos los farsantes en Bruselas que le siguen el juego hablan de paz mientras azusan la guerra, miren cómo se expresa Donald Trump de Vladimir Putin. Seguramente le van a decir a Trump que es pro Putin. Dijo Trump, los rusos no destruyeron Kiev porque no querían disparar muchos misiles. Lo hicieron únicamente al 20% de su capacidad. Si quisieran haber aniquilado Kiev al 100%, habrían terminado muy rápido. Eso de que Putin tenía como objetivo tomar Kiev en 3 días no es más que un cuento. Oye, ¿le va a dar diarrea a la Unión Europea? A los aliados de la OTAN les va a dar diarrea y van a decir que Trump es prorruso, pero algo hay de razón. Dentro de todas las mentiras que suele contar Trump, escuchen esto. I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in it. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%, it would probably happen very quickly. But you have cities that are, I mean, so many of the cities. I mean, they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets. No querían lanzar muchos misiles, solo hicieron el 20% de su capacidad. Si hubieran querido hacerlo, lo hubieran hecho muy rápido. Esto lo dice el que sí tiene las cartas para jugar contra Rusia, pero el que no tiene las cartas para jugar contra Rusia, pero que cree que las tiene, llamado Zelensky, es el que dice que Putin morirá pronto y además se burla. Pero, repito, Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, que estaba gobernando ese país cuando se desató esto, dijo que le habló a Putin y le dijo, oiga, no le vaya a hacer daño a Zelensky. Y le dijo, dile a Zelensky que duerma tranquilo, no vamos a atentar contra su vida. Lo dice el mismo Naftali Bennett, pueden ustedes googlearlo, así se llama, Naftali Bennett. Zelensky, Putin, y ahí les da lo que dijo este señor. Y cuando yo le hablé a Zelensky, dice Naftali Bennett, para decirle tranquilo, no te van a matar los rusos, ya es cuando Zelensky salió envalentonado a decir, mira, aquí estoy dispuesto a dar mi vida por el pueblo, cuando ya sabía que no iban a atentar. En fin, se envalentonó, se creció el enano y además le declaró a la revista o al medio, al diario Le Figaro de France, le ha declarado que lo que mueve a Ucrania es el odio a los rusos. Miren, también lo retoma RT, por supuesto que lo iba a retomar, pero ahí está el pacifista Zelensky. Nuestra victoria será no pertenecer a Rusia ni a su visión del mundo, pero lo que mueve a Ucrania, particularmente el grupo que gobierna con Zelensky o que malgobierna Ucrania, es el odio a los rusos, le ayuda a aguantar durante el conflicto. Ok, desprecia al pueblo ruso. Y en Le Figaro, que fue publicado ese comentario acá, con Isabelle Lasserre, que es quien entrevista, les muestro el documento. Dice, el presidente ucraniano pide armas y soldados europeos para asegurar el acuerdo de paz, siempre hablando de paz y siempre llevando destrucción por donde pasa. Ese es Volodymyr Zelensky. Dijo que habría paz si él ganaba en Ucrania y ganó, y miren ustedes. ¿Qué dice Le Figaro? Le pregunta, ¿qué le preguntas a Emmanuel Macron? ¿Qué esperas de Francia? Y Zelensky dice, con Macron estamos en contacto casi todos los días. Hoy en Ucrania están ocurriendo cosas decisivas y no podemos esperar hasta la próxima reunión para discutirlas. Nuestra relación va mucho más allá de la que normalmente une a dos presidentes. ¿De qué vamos a hablar? Temas concretos sobre la mejor manera de apoyar a Ucrania y sobre cómo aumentar nuestra producción de drones. Todos nuestros aliados reconocen que en este ámbito hemos sido rápidos y productivos, muy productivos, pero todavía tenemos que hacer más. Y sobre todo,
sé inventivo, porque tenemos menos artillería y proyectiles que Rusia. El Kremlin tiene drones kamikaze suministrados por Irán y artillería y misiles suministrados por Corea del Norte. Y la idea es que, dice Zelensky, es grosero usar la palabra en tiempos de paz, pero creo que esos sentimientos están permitidos en medio de una situación bélica. Mi segunda motivación es el odio a los rusos y mi tercera motivación es la dignidad. Esto se lo declaró al diario Le Figaro. RT dice también, en medio de los crecientes sentimientos de rusofobia y nacionalismo en Ucrania, Zelensky ha manifestado en más de una ocasión que desprecia sinceramente al pueblo ruso. No respeto ni al líder de la Rusia actual ni a la gente. Calificó de sordos a los ciudadanos del país euroasiático. Las palabras poco diplomáticas del líder del régimen de Kiev son otra prueba de las políticas de cancelación de todo lo ruso que las autoridades ucranianas están llevando a cabo desde hace años. La discriminación de la lengua y cultura rusas se intensificó tras el golpe de Estado de 2014 y sigue en curso y ganando impulso. Así que, pues, ahí está, ahí tienen a su pacifista, el que dijo que llevaría la paz a Ucrania, pero está metiendo al pueblo ucraniano a una guerra que sería una guerra de nunca acabar. Luego, recientemente también, Zelensky ha aparecido con simbología muy sui generis. Por ejemplo, este retrato. Muchos de ustedes seguramente no le encuentran nada de raro, ¿verdad? Pero mientras Zelensky habla de paz, por acá unos soldados ucranianos llegando con su bandera y sus tanques. Y por acá, ¿qué es esto de que ven aquí? Es ni más ni menos que el Kremlin ardiendo. El Kremlin ardiendo, es decir, el símbolo del mayor poder político de Rusia ardiendo. Ahí se retrató Volodymyr Zelensky, es decir, efectivamente, los mensajes sí son de odio y con todo y que todos los días se la vive culpando a Putin de la guerra, la verdad es que Zelensky hace de todo para sabotear la paz, pero claro, siempre en el nombre de la paz. Y publica: quiero agradecer personalmente al presidente Macron y a toda la nación francesa por su apoyo inquebrantable, íntegro y significativo a Ucrania. Ahora mismo se puede y se debe hacer mucho más para garantizar la verdadera seguridad en Europa y la estabilidad de todos nuestros pueblos, junto con Francia y todos los socios en Europa y más para allá. Eso de más para allá lo digo yo, dice más allá en realidad. Bueno, les comparto que la guapísima portavoz del Ministerio del Exterior, María Zaharova, esta señora que ven ustedes en pantalla, dice que ahora que los europillos andan tan envalentonados, porque ya saben que también Zaharova se la rifa poniendo en su lugar al estilo de Medvedev a los europillos. Bueno, dice en este video que están ustedes viendo, Europa está proponiendo mandar sobre todo tropas británicas, tropas francesas en algunas zonas de Ucrania, dice que para garantizar la paz, pero saben que eso es algo a lo que Moscú se opone. Moscú se opone a un posible despliegue de un contingente de paz de países occidentales en Ucrania, ya que ello podría conducir a un conflicto directo con la OTAN. Me gustaría llamar la atención, dice Zaharova, una vez más sobre el hecho de que Rusia está categóricamente en contra de un escenario de este tipo que podría llevar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. En el mismo sentido, la vocera destaca que tal despliegue en realidad sería considerado por Rusia como una intervención militar en Ucrania bajo la apariencia de una operación de mantenimiento de paz. Londres y París siguen tramando planes para una intervención militar en Ucrania. Todo esto está disfrazado de una especie de misión de mantenimiento de la paz. Los británicos son muy conscientes del peligro del juego geopolítico que se está desarrollando. Por eso lanzan cobardemente, dice Zaharova, la idea de despersonalizar los uniformes de los cascos azules, es decir, la ausencia de galones o signos distintivos que permitan identificarlos. Y aquí viene la denuncia más importante de esta rueda de prensa que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comparte.
Según Zaharova, Londres intenta empujar a Europa a una masacre contra Rusia. Reino Unido salió de la Unión Europea en 2016. Sin embargo, su sueño dorado, después de que derribó la economía de la Unión Europea, es empujar también a todo el continente europeo a la ruina, y ellos mismos se están uniendo con gusto a la alianza anglosajona, a pesar de que irá en su detrimento. Ya Bloomberg había advertido a inicios del mes de marzo que efectivamente Francia y el Reino Unido estaban muy activos, tratando de hacerle creer a los europeos que mandar tropas a Ucrania no era peligroso. Es más, déjenme se los comparto aquí mismo, como dicen. Miren ustedes, Reino Unido y Francia compiten por un plan para las tropas de Ucrania que Trump comprará. O sea, que Trump les comprará la idea, ¿no? Tratan de elaborar un plan, los británicos y los franceses, para brindar garantías de seguridad a Ucrania tras el conflicto con Rusia, que incluye el despliegue de fuerzas de mantenimiento de paz. Personas familiarizadas con el asunto dicen que Keir Starmer, junto con Macron, lideran las negociaciones entre 30 y tantos países de la Unión Europea, de la Mancomunidad y de Asia para formar una coalición de los países que estén dispuestos a enviar fondos, tropas, aviones y buques de guerra en caso de alcanzarse un acuerdo de paz. Pero la guapísima Zaharova dice: señores, ustedes envían tropas a Ucrania y Rusia los verá como beligerantes y por lo tanto serán blanco legítimo de ataque. ¿Y qué creen? Ahora que dice, por ejemplo, Macron, que van a hacer todo lo posible por garantizar que Ucrania sea fuerte y que haya paz, y ahora que dice, ojo, y ahora que dice y que insiste Zelensky en que Putin es un fracasado que morirá pronto, es que imagínense qué irreverencia de este soberbio, que además ha llevado a su pueblo a la ruina. Atreverse a decir que Putin va a morir pronto y que odia a lo ruso, que desprecia a su líder y a los rusos en general, se siente muy respaldado, muy apapachado en Europa. Bueno, la razón es que, como dice Zaharova, el Reino Unido está empujando a una guerra europea contra Rusia, y eso sería una carnicería, sería una masacre, y Europa seguiría perdiendo. No le bastó, dice, con tratar de arruinarla cuando se salió de la Unión Europea en 2016, no le bastó con tratar de arruinar su economía. Ahora quiere ir más lejos, empujando a Europa a confrontarse directamente, abiertamente contra Rusia. Y miren, no es casual, porque miren ustedes, Alemania, con todo y que está en ruinas, acaba de aumentarse su techo de deuda para poder rearmarse, pedir prestado, endeudarse hasta las manitas y poder gastar 500,000 millones de euros de aquí al 2030. A Ursula von der Kaiser, ya la escucharon, quiere 800,000 millones de euros que tienen que salir de algún lado, pero ahora que Estados Unidos les va a poner mega sanciones, ¿de dónde van a sacar ese dinero? De la gente, de los impuestos.